Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Anatomía del Poder. Hoy vamos a hablar de un tema que ha causado mucho revuelo en las últimas horas en el país, en los últimos días realmente, que es la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo. Y las críticas están enfocadas sobre todo como a tres aspectos: a su desempeño como defensor del pueblo, a que tiene una carrera sobre todo política y partidista, al hecho de que fue ternado por la Corte Suprema de Justicia, pero cuando él fue defensor del pueblo, nombró a amigos y familiares de 9 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no se declararon impedidos cuando lo metieron a él en la terna. Y el otro punto que ha ocasionado muchas críticas es el hecho de que el gobierno y el presidente de la República le hicieron abiertamente campaña para la Corte Constitucional a una de las integrantes de la terna, la doctora Balanta, y al no ser elegida la doctora Balanta en la Corte Constitucional, el gobierno les pidió la renuncia a 3 ministros de diferentes partidos, al parecer como una especie de ajuste de cuentas con esos partidos porque no habían apoyado la candidata del gobierno. Bueno, para hablar de todo esto, estamos hoy con Alfonso Gómez Méndez. Alfonso Gómez Méndez fue procurador general de la Nación, fue fiscal general, fue ministro de Justicia, es columnista, es profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia. Pues, doctor Gómez Méndez, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Anatomía del Poder. Muchas gracias, Hernando, pero se le olvidó algo más importante, que sí es actual, ¿Qué sería? profesor. Profesor emérito. Claro que hay unos que usan esa categoría de profesor para disfrazarse, para hacer política, Ya, ya, que no es ya, mi caso. ya, ya. Pero, pero yo resalto mucho eso, de que aparte de todos esos cargos públicos, incluido el de congresista, eh, Que no mencioné. que, exacto, Sí, eh, fundamentalmente durante este tiempo, lo que he sido es un profesor universitario, pero no vamos a hablar de eso. sí. Yo creo que este tema de la elección de Camargo no hay que mirarlo mm, únicamente de manera puntual. Vamos a hablar de manera puntual, sí, pero esto hay que mirarlo mucho más macro, Sí. que tiene que ver, como lo planteo en una de mis columnas del tiempo, con el control constitucional, con la forma como se concibió en la Constitución del 91 la integración de la Corte Constitucional. Si bien es verdad que en algunos países eh, hay esa integración tripartita de la Corte Constitucional, pues en un país como el nuestro no deja de ser llamativo que mm, Congreso y Ejecutivo participen en su integración. Ujú. Miren, en el año 57, a raíz del plebiscito, y por los problemas que se han presentado de injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, se optó un sistema que con dificultades funcionó, que era el de la cooptación, y le quitó al Congreso y al presidente la facultad que hasta entonces tenían de las Cortes. En ese momento el Consejo de Estado y la Corte Suprema no había tanta corte, Sí, como ahora dicen las altas cortes. sí. eh, Era solamente la Corte y el Consejo de Estado. ¿Cómo los elegían? Las ternas las hacía el presidente y elegía el Senado. Sí. Eso lo acabaron. ¿Y lo restablecieron cuándo? En el 91, con la Constitución. Ahora, usted muchas veces ha dicho que la cooptación, que es el sistema mediante el cual los magistrados escogen a sus Sí. sucesores mediante diferentes sistemas de selección y elección, sería más conveniente, pero también viendo un poco como este amiguismo, las roscas de universidades y amigos, ¿eso no sería también
digamos, viendo un poquito como la dinámica que impera en Colombia, esa dinámica tan clientelista, ¿no se presta también para distorsiones en la experiencia? No, se prestó aquí, yo creo, Nando, el problema es, ninguno de estos sistemas es perfecto. Usted ponga a elegir a cualquiera, al papa, Sí. el que sea, pero hay unos menos malos que otros. Sí, Y mire usted los magistrados que fueron elegidos con la cooptación en términos generales, porque las propias corporaciones se cuidaban mucho. Seguramente hubo algunos colados, sí, pero eran sistemas diferentes. Yo, por ejemplo, fui testigo, estando con el doctor Reyes Echandía, maestro en el departamento de penal, de una comisión de la Corte que fue a pedirle que por favor permitiera su nombre para ser elegido magistrado. Compara eso con lo de ahora, en donde los magistrados tienen que, en el caso de la Corte Constitucional, tienen que ir a hablar con todos los senadores casi que a negociar el voto, a negociar el voto. Y cuando es en la corte, en las mismas corporaciones, los aspirantes yendo a hablar con todos ellos. sí, con los magistrados que los van a postular. Yo creo que eso sí cambió y cambió para mal. No defiendo a rajatabla el sistema de la cooptación, que tuvo dificultad, pero fue menos malo que este. Eso para comenzar. Y en cuanto a lo de la Corte Constitucional, sí, 3 magistrados, postulados por la Corte, 3 magistrados postulados por la Corte Suprema, 3 por el presidente, a todos los elige el Senado. Y digamos, ha habido, en términos generales, buenos magistrados, pero no siempre. Ha habido más de un colado Por ahí hay uno de esos magistrados que con este sistema terminó procesado condenado por la Corte Suprema. y condenado por la Corte Suprema. Entonces, este episodio de ahora me parece que en buena parte, pues es reflejo de eso asociado a otro, que es los poderes electorales de nominación que la Constitución del 91 le dio a los magistrados de las altas cortes. Eso no era así antes. Los magistrados nombraban a eso, nombraban a sus pares y a los magistrados del tribunal, Sí. dentro de un sistema interno. Pero los magistrados participando en la elección de fiscal, de procurador, hasta hace poco de contralor, de auditor, de registrador. Muchas veces la pelea por las presidencias de las corporaciones, porque hay un momento en que al registrador lo eligen los presidentes de las 3 cortes. Entonces, yo creo que esto no es un fenómeno, por eso le decía a Hernando, que no se puede mirar de manera aislada, sino como parte de todo eso. Y también hay que decir, a veces el Consejo de Estado, pues, no ha hecho buenas decisiones, no toma la Corte Suprema, cuando, por ejemplo, en una época, también desde la Constitución del 91, eso se cambió un poco después, en los candidatos a contralor, por ejemplo, uno de esos lo decía la Corte Constitucional, uno de esos terminó en la cárcel. Procurador propuesto por el Consejo de Estado terminó en la cárcel. No había ocurrido antes. Eh, entonces, en el caso de los presidentes, varios presidentes han puesto en las ternas a su secretario jurídico. Claro, eso ocurrió con Uribe, con González, Y Pastrana sugirió, pero que no se lo eligieron, claro, a su secretario jurídico sí, también. Y Petro hizo lo mismo con Vladimir Fernández. pero fue más lejos, porque además también puso a su abogado personal. Claro, el doctor Carvajal. Entonces, por eso es que yo digo, esto hay que mirarlo puntualmente, pero dentro del contexto, para terminar una reflexión en que, ¿qué es lo que hay que cambiar? A mi juicio, habrá que encontrar un mecanismo para que para que la política no intervenga en la integración de las cortes. Cuando usted oye decir que va a llenarse una plaza de magistrado, dice, este es el candidato al procurador, este es el del fiscal, este es el auditor, pues, eso no puede ser. Y en este caso concreto, cuando el presidente
no solamente, no se contentó con hacer la terna de los DEL, Sí. en las que puso, pues, a su secretario jurídico, vuelvo y repito, lo habían hecho otros también, no solo Petro. Eso no es excusa. No, eso no es excusa, ¿no? Tal vez lo que le puede decir a Petro: "Hombre, pues, que usted se fue elegido para cambiar las cosas". Claro, no para que repitiera las prácticas de sus antecesores. Exacto. Ujú. Y para poner a su abogado, pues, Bueno, lo mismo persona pasó con Juan Manuel Santos, con su secretaria jurídica, Cristina, eh, Pardo, Pardo, también fue elegida la claro, magistrada de la Corte y Mauricio González, Mauricio González en el caso de Uribe. en el caso de Uribe, de manera que eso, pero eso que lo hayan hecho no quiere decir que esté bien, Claro, así es. porque, es decir, uno se pregunta, habiendo, porque ha habido y sigue habiendo buenos juristas en el país, ¿para qué escoger a quienes tienen tantas cercanías con el poder? Cuando si se trata de controlar la primacía, la supremacía de la Constitución, lo ideal es que estén, no es que sean extraterrestres, pero que estén lo más distantes posibles de las controversias, políticas. Eso atenta contra el equilibrio de poderes y contra, digamos, contra ese equilibrio de poderes que en teoría debería haber en un sistema democrático. Claro, pero hay que decir también que esto se descompuso mucho a partir de precisamente uno de los fallos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en el año 2005, con la excepción de Jaime Córdoba, Jaime Araujo y Alfredo Beltrán, autorizó la reelección inmediata, que estaba prohibida. Era una de las razones de ser de los principios de la Constitución del 91, prohibir todas las reelecciones. Está prohibida, es más, desde el año 10 hasta el año 90 estaba permitida la reelección mediata. Es decir, que hay que esperar un Un periodo. periodo para después aspirar. Y los constituyentes dijeron: "No, vamos más lejos, vamos a prohibir eso Toda. para siempre, no solamente inmediata, no, para siempre". Y mire, al poco tiempo, con el beneplácito de la Corte Constitucional, con estas excepciones que le menciono, y eso distorsionó, porque hubo 2 presidentes que estuvieron 8 años. Entonces, son 16 años en donde varios presidentes pudieron repetir, me refiero a los propuestos por el presidente. Entonces, eso que pasó aquí ahora en esta última elección tiene mucho que ver con esto. Ahora, eh, el presidente Petro se excedió en la, en la injerencia. En la promoción de su candidato. Claro, hago la aclaración. Me parece que la doctora Balanta la he visto un par de veces, tiene mucho mérito, porque es alguien que viene del Poder Judicial. Sí, viene de un tribunal. No, y viene del Poder Judicial, viene del Poder Judicial, y es el actual presidente del Tribunal del Valle. Sí. Luego, sobre el papel, muy bien, el problema es que, para bien o para, bueno, más para mal, ella, el gobierno la escogió como propia, Claro. y ella terminó reuniéndose con el presidente de la República. 3 días antes de la elección. Y yo creo que eso, pues, le hizo daño. Claro. Eso le hizo daño, y esa injerencia del presidente, que es parte de ese presidencialismo que tenemos en Colombia. Y esto es que se convirtió entonces en un, que es lo que no debería ser, que una elección de magistrado sea el cuadrilátero Político. político entre un gobierno y la oposición. Porque, eh, la verdad, yo no creo que uno pueda decir que haya habido bandos. En una corte puede haber, mm, tendencias, pero tendencias no vinculadas con los gobiernos de turno, con Sí, son más bien como corrientes filosóficas o políticas. el matrimonio, Igualitario. igualitario, el aborto, en otra época era el divorcio, el alcance de las libertades públicas. Yo creo que sobre eso puede haber, y pasa en los Estados Unidos, que uno habla de magistrados, eh, pues, llamémoslo entre comillas, liberales y magistrados Conservadores. conservadores, no en sentido
político. Eso no está mal que pase en una corte. Lo que podría estar mal es que estos magistrados son cercanos al gobierno, estos son lejanos al gobierno. Un magistrado no puede ser, para hablar en términos de hoy, no puede ser ni petrista ni antipetrista, porque lo que tiene que hacer es interpretar y la defender la Constitución. Constitución. Pero actitudes como estas dan para pensar, y fíjense lo que pasó. La gente que habla dice derrota del gobierno. Uno entiende que hay una derrota del gobierno cuando hay una elección, pero cuando hay una elección abierta, pero en el caso de la designación de un magistrado de la Corte Constitucional, esto es parte de la distorsión. ¿Y cómo sería que, como usted lo decía ahorita en la introducción, de que fue así, que el gobierno, por considerarse traicionado con ciertos partidos que no le votaron, Pidió una renuncia. pide una renuncia? Y eso demuestra dos cosas, además. Primero, que hay partidos que se señalan de oposición o incluso neutros, pero Independientes. independientes, pero reciben puestos. Y entonces, porque como hemos acabado con los partidos, los gobiernos negocian al de tal. Y por eso usted tiene jefes que lanzan consignas contra el gobierno, pero tienen cuotas en el gobierno. Entonces, en ese sentido, el gobierno se sintió traicionado. ¿Cuándo hay traición? Cuando uno espera lealtad. ¿De quién espera uno lealtad? De sus amigos. De sus amigos. Y luego eran amigos del gobierno y por eso yo creo que eso fue la prueba reina, como dicen, del cohecho político. Y ese Quiere decir que había una especie de pacto de de negociación. votos Sí. por puestos. Como no se dieron los votos, de algunos de estos puestos. ¿Y eso no es un delito, acaso? El cohecho político es un delito, Ya. claro. ¿Y eso quién lo debería investigar? Pues en el caso de los ministros, la Corte Suprema, en el caso del presidente, la, la Comisión de Acusaciones, que pues, ya sabemos eso en qué para. Pero no, pues, pero es que mire, tenemos hay dos presidentes del Congreso Procesados procesados. Y penalmente. hay uno tercero de este gobierno, el de la Cámara, el señor Rosero, que está También siendo procesado. no por cohecho político, sino por otras cosas, pero que los presidentes del Senado y de la Cámara, en el momento en que se tramitaban proyectos del gobierno, estén hoy presos por haber recibido coimas de gente del gobierno, pues me parece que aquí hemos yo creo que aquí sí ya se produjo un decrecimiento, pero un decrecimiento de la clase política. Ujú. Y le termino la respuesta. En relación con el hecho de que algunos magistrados que participaron en el proceso de selección hayan recibido puestos del entonces defensor del pueblo. Claramente que eso no está bien. Sí. Está por definir si técnicamente, eh, mm, eh, por el hecho de haberse presentado antes, tenían o no motivos para declararse impedidos. Sí. El impedimento es si uno, por haber recibido favores de alguien, s tiene afectada su independencia, Su capacidad de decisión. su capacidad de decisión. Eso estará por definirse, pero claro, eso no debe pasar. Eso hace parte de eso. Es que, bueno, le repito, es que de cuando acá, hoy en día los magistrados tienen cuotas en la fiscalía, en la procuraduría, en la defensoría del pueblo, en la auditoría. Sí. Entonces, y el país ha pasado de agache en esas cosas. Y los congresistas también. Los- Los congresistas en la procuraduría, en la contraloría, y eso se repite Entonces, por eso es que yo hablo regionalmente y de que esto localmente. es una democracia bloqueada, porque no hay todas estas cosas van en contravía de la separación real de poderes. Todo hace que, podría decir uno, para utilizar una vieja y afortunadamente desaparecida expresión del Código Civil, que hay una especie de dañado y punible ayuntamiento entre todos estos
elementos del poder, pero fíjense, ya se ha presentado con Alejandro Ordóñez, pero anularon muy tarde, hay que decirlo, la elección porque le había dado puestos a personas que habían intervenido en su en elección. su elección, que parece no es este caso todavía, de por lo menos de manera desde el punto de vista formal. Pero ojalá se restablecieran esas unidades de investigación en los medios para que hicieran una lista en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Contraloría y confrontaran no solamente con los familiares, que es muy fácil, con los amigos. Mira, aquí hubo un caso de un magistrado de la Corte que hoy en día está huyendo, que tenía cuotas en la Procuraduría, pero tenía a la esposa y tenía también a la compañera permanente. Entonces, lo único que tenía era el sentido de equidad porque las tenía con el mismo sueldo. Ya. Ese ex magistrado creo que está refugiado en Canadá, Está en de Canadá apellido Bustos, si haciéndole mal no estoy. quite Sí, a un ya. a un proceso El penal. el, pero mire, ¿qué mensaje manda todo esto? Además de que pierde la equidad de género en la Corte Constitucional, porque se reducen a 3 las magistradas en un universo de 9 magistrados. Pero a ver, un peque u una pequeña Sí, acotación sobre eso, Armando, porque yo oí, por ejemplo, a una persona que yo le respeto, como María José Pizarro, sí. haciendo esta crítica, el tema de la equidad. Pero los magistrados que designó el presidente Petro, ahí se alteró la equidad, Claro, y porque ahí eran no hubo hombres. esa protesta. De las ternas del que puso los que ha puesto el presidente Petro hasta ahora, no han elegido una mujer. Interesante. Entonces, no es solamente ahora, Claro, me parece. así es, No debe ser. sí. Bueno, ¿cuál es el mensaje que todo esto le está mandando al país? Porque entonces estamos viendo un Congreso que sigue actuando politiqueramente, unas cortes que se contaminan de la politiquería, un presidente que interviene en lo que no debería intervenir, un equilibrio de poderes resquebrajado. ¿Qué es esto? ¿Esto qué? No, esto es la prueba de que tenemos una democracia puramente formal, es decir, una especie de esquizofrenia institucional, en donde las normas van de un lado y la realidad por otro. Exactamente, porque tenemos normas supuestamente perfectas. Entonces, por eso es que yo siempre utilizo mucho la frase del maestro Echandía, que decía que esto era una especie de orangután con saco leva, porque las formas son perfectas, pero el cuerpo es muy feo. Yo creo que la lección de esto es que afrontemos nuestra realidad Sí. y que asuman cada quien las consecuencias para que esto sea una democracia de verdad. Bueno, entonces, usted dijo hace un rato que no hay un sistema perfecto de elección. Entonces, hemos ensayado muchas cosas. Antes existía la cooptación mal que bien funcionó, puede que tenga sus riesgos y tal. Nos metimos a darles facultades electorales a las cortes. Esto resultó en este despelote tan horrible que ha habido en todos estos años de la Constitución del 91, que también nos la vendieron como la gran panacea y resultó que no era tan gran panacea, porque contaminó a las cortes. Entonces, ¿usted qué sugeriría como un sistema mejor y más fácil de operar sin que nos quedemos en las normas ideales de una constitución que no se cumple? Que como sistema de elección de los magistrados, por ejemplo, ¿qué se le ocurriría a usted? Habría que pensar en una especie, claro, siempre hay un primer paso, una especie de gran consejo de la judicatura Sí. que fuera el encargado de organizar por concurso, pero es que los concursos también están muy desprestigiados, Mire lo que acaba de pasar con los notarios. ¿no? Y bueno, y los concursos para contralor, Para todo eso. entonces, para que existiera una carrera judicial de verdad y una carrera judicial, inclusive, porque hoy existe de las cortes hacia abajo. Sí. Si podemos diseñar una carrera judicial que llegue hasta estas altas cortes, que se llegue a la Corte Suprema, al Consejo de Estado, a tantas cortes que tenemos ahorita, inclusive la Corte Constitucional, por la vía de una carrera judicial. Pero nunca el país ha
se ha tomado en serio el tema de la carrera judicial. No, pues, no, hemos avanzado, Sí. dijéramos, los jueces hoy, más o menos, hay una carrera judicial, magistrado de tribunal, más o menos, una carrera judicial, pero que tampoco es tan seria. Aquí hay que hacer una carrera judicial que sea más o menos de difícil ingreso y relativo fácil egreso, pues como está en España, como existe en Francia, por ejemplo. Pero hoy existe todo lo contrario. Sí, porque ahorita como que quien entra a la carrera, No quiere salir y no sale nunca. no, y ya, no, no, porque no hay cómo, entonces los que los califican son ellos mismos y entonces casi que se vuelven más pesados, ¿no? Como que repiten esa frase que aquí estoy, aquí me quedo Sí. y que eh, La frase de de Samper Samper, casi que en ellos, el escándalo del 8000. ellos como que se esfuerzan mucho al llegar, pero cuando llegan ya se olvidan que la carrera no es solamente en beneficio de ellos, sino en beneficio del Estado y del mejor servicio. También hay que trabajar en esa dirección. Yo no quiero que terminemos esta entrevista sin preguntarle una cosa que no está relacionada directamente con el tema, pero de alguna manera tiene que ver. A propósito del proceso contra el expresidente Uribe y de su condena en primera instancia, hablábamos con otro abogado sobre el tema de las demoras de la justicia. ¿Cómo lograr que esta justicia efectivamente sea pronta y cumplida y que no tengamos que esperar años y décadas en procesos que nunca se resuelven? ¿Usted qué se le ocurre ahí? No, mire, en primer lugar, la fórmula está. Si es que desde el año 86 dice pronta y cumplida justicia. Entonces, los temas son más de fondo que tienen que ver, yo diría muy rápidamente, como varias cosas. Primero, la formación de los abogados. Eh, Nosotros nos hemos descuidado mucho en eso de la formación de los Ha bajado abogados, la calidad la calidad. de los abogados. Segundo, los mecanismos, dijéramos, de control disciplinario ¿Internos? internos no funcionan. Hay procesos disciplinarios que gastan más tiempo de los que se gastó la persona por la cual fue procesada disciplinariamente por mora. Y que haya responsabilidades. Por ejemplo, cada vez que un proceso termina por prescripción, pues tiene que haber sanción para el fiscal o el juez que dejó pasar el término. Ves que aquí como que la cultura es esa, no, dejar que pasen, dejar que pasen. Eh, y yo creo que las normas están, se requiere como actitud, como mentalidad. eh, no puede ser que un proceso como este tome 13 años y que se hable de que pueda terminar por prescripción. Pero si eso llegara, decir, se va a llegar a pasar, hombre, ¿quiénes lo dejaron llegar hasta allá? ¿Y por qué? Si es por culpa de los abogados, por culpa de los fiscales, por culpa de los jueces. Pero es que esa es otra cosa de la democracia bloqueada, porque no se establecen responsabilidades. Es, y ya para terminar, es lo que está pasando, volviendo al tema Camargo, es decir, no se le exigen responsabilidades ni al Congreso, ni al presidente, ni al gobierno, ni a la Corte Suprema que hizo esa terna. No, pues es que empezando por el presidente. Bueno, y ha habido funcionarios designados por estas altas cortes que han fallado y no se deduce responsabilidad, O sea, son responsabilidades que se difuminan. ¿sí? Porque están dispersas. Entonces, hay que exigir y empezando es un país en donde que está diseñado para que prácticamente ni el presidente, ni los magistrados, ni el fiscal general tengan juez de verdad. No ha pasado nada. Y no va a pasar mientras ese sea el sistema. Bueno, doctor Gómez Méndez, pues fue un placer haber hablado con usted. Muchas gracias por haber atendido esta invitación de Anatomía del Poder y por haber compartido con nosotros sus puntos de vista sobre este tema. Muchas gracias y espero que sigan siendo buenos médicos. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos visto en Anatomía del Poder hoy. Los invitamos a un próximo capítulo donde seguiremos
analizando temas de actualidad con personas que nos hacen pensar y que nos dan otros puntos de vista. Este programa fue hecho bajo la dirección de Viviana Bello, con la investigación de Javier Farguetón y Jairo Arenas y con la producción de Karen Buitrago. Los esperamos en una próxima oportunidad.